Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video de precálculo con Python. En este video vamos a hablar de funciones. Y bueno, primero quiero hacer una aclaración importante. O sea, ¿qué vamos puntualmente a tratar en este video? No vamos a hacer un listado de los tipos de funciones, es decir, esta es la función lineal, esta es la función cuadrática, esta es la función cúbica, esta es la función logarítmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a decir, no, estas tienen esta gráfica, el dominio es así, el rango es así, no sé qué. No, vamos a hablar de funciones en general, ¿listo? Pero obviamente funciones matemáticas, ¿sí? O sea, no el típico concepto de función en programación, sino de funciones matemáticas de tipo real, es decir, funciones que me reciben números reales y me entregan números reales y que además solamente cuentan con una única variable, es decir, funciones de una sola variable, o sea, funciones de la forma f de x, ¿listo? Igual a no sé qué. Ahora, para trabajar en lo que vamos a hacer hoy necesitamos tres librerías. SymPy, que la hemos estado utilizando mucho en los videos anteriores, NumPy, que es como el complemento de esta señora, si esto es para hacer cálculo simbólico, esto es para hacer cálculo numérico, y Matplotlib, que me va a permitir hacer gráficas. ¿Listo? También se pueden hacer gráficas básicas con SymPy y les voy a mostrar rápidamente, pero la intención es usar Matplotlib para personalizar un poquito mejor nuestras gráficas. Entonces, voy a generar dos variables, una x y otra t. Miren que aquí estoy utilizando symbol. En la ocasión pasada, en los videos anteriores, utilizaba la función symbols para crear al mismo tiempo varias variables, pero pues aquí decidí hacerlo de esta manera, pues como para mostrarles que también existe esa posibilidad. Aquí la única diferencia es que solamente voy a definir una variable por cada línea de código. Ahora, si yo lo que quiero hacer es definir una función, no una variable, sino una función con SymPy, puedo utilizar la función function, o sea, con la F mayúscula. ¿Listo? Bueno, esta no la he importado, no la he ejecutado, listo, ya la ejecuto. Y bueno, vamos acá. Y ejecuto también para crear mis dos variables y mis dos funciones. Ahora, también existe la función functions para crear varias variables, varias funciones a la vez, pero aquí hice una por cada línea porque yo estoy definiendo acá estas dos funciones de manera diferente. Hay un pequeño cambio, pero es un cambio relevante. Por cierto, curiosamente yo también puedo crear funciones con la variable symbols, pero pues no los quiero complicar, ¿no es cierto? Utilizando unos parámetros especiales, pero no los quiero complicar. Es como más fácil así, creo yo. Pero miren la diferencia cuando aquí estoy definiendo f y a g. Aquí cuando defino a f simplemente utilizo, bueno, el acortador, el alias sin punto de la función function y tal, f. Pero con g de una vez especifico al final, nótense, entre paréntesis x, es decir, estoy diciendo claramente de manera explícita que la función f va a ser una función que depende de la variable x. Por cierto, puedo usar x porque ya la definí. Si acá pusiera otra letra, no sé, tipo por ejemplo y, que no está definida, pues me va a marcar error. ¿Listo? Ahora, ¿por qué esta diferencia es tan importante? Les voy a mostrar. Bueno, voy a invocar la función f y, bueno, me sale simplemente f. Existe el objeto f. Voy a decir, Python, dígame de qué tipo es la variable f. Pues la variable de nuestro código, ¿no es cierto? Y me dice que es una variable tipo SymPy call function undefined function, una función indefinida. Es decir, pues es una función que no depende todavía, no se ha dicho de qué variable está dependiendo. ¿Listo? Y si yo quiero hacer explícito que f depende de x, pues entonces escribo f de x, así tan, y me dice f de x. O f de t, que es la otra variable. Si yo digo que f de z, voy a tener problemas porque z no está definida. Vamos a ver con g. Efectivamente g existe. Y de una vez cuando yo invoco a g, aquí de una vez Python o SymPy me dice g de x, porque habíamos hecho explícito cuando definimos a g que g ya dependía de x. ¿Listo? Ahora, pero ¿qué pasa si yo voy a decir, por ejemplo, g de t? Pues como aquí les anticipé en este comentario, sale un error. ¿Por qué? Porque resulta que t es otra variable, no es la variable la cual está pues definida a partir de lo cual sí está definida g, ¿no es cierto? G depende de x solamente. O sea, eso es como si yo escribiera algo así, g de x de t. Y pues esto aquí no existe, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo la definimos. Entonces resulta que ahí tendría un error.
De hecho, estos dos objetos son diferentes. Si yo le digo a Python que me diga cuál es el tipo de G, simplemente me dice G. ¿Ven? Pero bueno, lo que voy a hacer aquí, de pronto ya son cositas de cálculo, pero yo lo hago con un propósito especial para que ustedes vean que aunque suene raro, las variables de tipo función que nosotros definimos con SymPy tienen ciertas características puntuales, o si no simplemente sería símbolos, así como X y como T. No, SymPy sabe que esas son funciones, entonces él le da un tratamiento especial y hay unos métodos especiales para ellas. Por ejemplo, diff es un método que me sirve a mí para diferenciar, o sea, para hacer derivada. Entonces, la función f de x la derivo con respecto a x. Y ustedes dirán, bueno, los que ya saben algo de esto, pero si f no sabemos quién es, si es x al cuadrado o es seno de, no sé, de x al cubo, que, o sea, f no está definida como una expresión algebraica o trascendente, bueno, lo que sea mediante operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué me va a dar? Sencillo, me dice que esto es la derivada de f con respecto a x, o sea, como nosotros tratamos en la nomenclatura de este tipo de expresiones. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero para g. Nótese que g, acuérdense que g está ya, cuando la definimos dijimos que estaba en función de x. Entonces acá yo no necesito ponerle el de x y acá no necesito poner x porque es la variable. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo a g la derivo con respecto a otra variable, digamos con respecto a t? Me dice que es 0 y tiene sentido que sea 0. Es decir, cuando ustedes vean cálculo, si ustedes derivan una función con respecto a otra variable, ¿sí? O sea, que no está en la función, pues la derivada es 0. ¿Listo? Ahora, es más, vamos a mirar que efectivamente f y g son objetos diferentes. Entonces, si yo hago esto, me sale un error. F es una función indefinida, no estoy diciendo con respecto a quién está, pues sí, definida. Y G, pues ya nosotros sabemos que la definimos con respecto a X. Entonces aquí tendríamos un problema. Sin embargo, si yo digo f de x más g, aquí sí no va a haber problema, porque aquí yo ya estoy definiendo a f en términos de x y g ya sabemos que desde el comienzo estaba definida en términos de x. Y acá me dice que esto es efectivamente pues la suma de estas dos funciones. ¿Listo? Y ustedes dirán, pero ¿para qué esto sí no me está como quien dice aportando tanto? Les voy a mostrar casos en donde definitivamente vamos a notar que esto sirve, que esto funciona, que esto es útil. Entonces, por ejemplo, aquí voy a definir dos símbolos adicionales, dos variables adicionales, A y B, y voy a redefinir a F y a G de la misma manera, o sea, de la forma indefinida como hicimos con F, pues como para trabajar de la misma manera ambas y de manera clara. ¿Listo? Entonces están. Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer una cosa, voy a multiplicar a f por g, las dos funciones en términos de la variable x, y les voy a decir que me las derive con respecto a x. Y ustedes dirán, entonces va a salir algo parecido a esto. Y yo les voy a decir sí, pero no. Porque resulta que SymPy conoce las reglas de derivación, las reglas de las derivadas. La derivada de un producto sería en este caso la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Y esto no es simplemente coger y multiplicar f por g y ponerle la derivada ya, no. De una vez me realiza la operación. Y si es un conjunto, perdón, un conjunto no, un cociente, qué pena, un cociente, o sea, una división de funciones. Resulta que SymPy conoce las fórmulas de las derivadas de los cocientes. De hecho, aquí no se parece mucho a lo que nosotros trabajamos bueno, de pronto en el colegio el último año, hablo por como lo que se trabaja aquí en Colombia, no sé, en otros países. Voy a decir aquí que me factorice esta expresión. Y miren, entonces yo tengo, aquí sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Listo? Bueno, aquí esto parece una A, pero no es una D. Todo sobre la segunda al cuadrado. La famosa regla del cociente. Y es más, yo puedo meter una función dentro de otra función. Eso se llama una función compuesta. Yo le digo acá, deríveme esta función compuesta. Y él me aplica la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena. ¿Sí? De manera simbólica, muy bonita. Y así se puede hacer con operaciones mucho más complejas. Esto yo sé que de pronto como tal no es en sí un curso de precálculo, pero me interesa mostrárselos para que ustedes capten la idea
de que efectivamente definir funciones simbólicas en Python tiene sus ventajas. Python sabe cómo trabajar con esos términos, con esos elementos. Ahora, eso con SymPy. Pero resulta que ya por en su propia construcción de Python base, Python ya cuenta con una especie de función para construir funciones, con una especie de estructura especial para definir funciones. Pero ojo, ya no serán funciones simbólicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, la palabra def, el término def, le va a indicar a Python que yo voy a crear una función. En este caso voy a crear mi función h. Yo creo las funciones así. Como se llame la función, entre paréntesis pongo los parámetros que va a recibir, los argumentos que va a recibir mi función. ¿Listo? Después dos puntos y luego acá doy enter. Python solito indenta. Él sabe cómo tratar estos casos. Y le escribo acá return, o sea, retórneme. En este caso, como yo estoy definiendo mi función. Ojo con esto. Esta X de acá no es la misma X de acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es que es más, se me ocurre hacer esto. Voy a ponerle otra letra, voy a ponerle Y. ¿Listo? Y es simplemente la variable de la cual depende la función, en este caso h. ¿Listo? Nótese que Y no le hemos definido acá. O sea, Y es un objeto totalmente nuevo. Y no es que se cree un objeto nuevo en sí para trabajarlo. Esto sería una variable, pero interna de esta función. Si yo ya después invoco a Y, no va a salir nada. Es más, me va a salir algo, sí, error. El hecho es que acá yo estoy creando una función que se llama h, pero esta función no es simbólica. Es una función genérica de Python. Pero acá yo le estoy diciendo que esta función lo que me debe hacer es coger un número, el que yo le entregue, me lo eleve al cuadrado y después le reste 4. Listo, voy a definirla. Si yo aquí llamo a h así nomás, solito h, me dice que es una función de main, de la clase main. Bueno, listo. Es más, yo voy a decirle, Python, por favor, dígame de qué tipo es este objeto h. Él me dice que es un objeto tipo función. Pero miren lo que pasa si yo le digo h de 9. ¿Listo? O sea, ese 9 vendría siendo el equivalente al y de acá. Pues va a coger 9, le eleva al cuadrado, que es 81, 9 por 9, 81, y le resta 4, es decir, 77. Y efectivamente me da 77. Y incluso, no es recomendable, a veces funciona, a veces manda error, para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan muy en cuenta, pero es posible que yo le ponga, no sé, por ejemplo, x, y me diga x al cuadrado menos 4. Aquí porque x ya es una variable que ya tenía definida de antes, la variable simbólica. Pero resulta que si aquí, por casualidad, cuando yo defino esta función, meto cosas un poquito más elaboradas, puede obtener errores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, traten de no mezclar lo simbólico con lo numérico y con lo de propósito general, porque podemos encontrarnos con errores. A veces funciona, a veces no. Voy a poner aquí un 10. 10 al cuadrado es 100, le quito 4, 96. Ahí está, 96. ¿Listo? Entonces, ya hemos aprendido cómo crear una variable de tipos, una función de tipo simbólico con la cual solo vamos a trabajar de manera simbólica y solamente la función como el nombre lo indica. ¿Listo? O sea, no vamos a darle todavía una estructura matemática con operaciones y cosas así hasta ahora. No lo hemos hecho. Ahorita sí lo vamos a hacer. Voy a crear dos funciones. ¿Listo? F de x y g de x. En este caso f de x es esta, x al cuadrado menos 5x más 6, y g de x es 3 veces el seno de x menos 1. Pero nótese que acá yo no estoy creando como tal un objeto de tipo función. Yo estoy creando es una nueva variable que a su vez tiene esta forma. Y yo llamé esta fs y esta gs, pues para diferenciar f simbólica y g simbólica de f numérica y g numérica, que vamos a tratar más adelante. ¿Listo? Entonces, pone que si yo ejecuto este código, yo creo dos objetos nuevos, fs y gs. Fs, ¿quién es? Ah, pues es este primer término, x cuadrado menos 5x más 6. Y gs es este señor de acá, 3 seno de x menos 1, como había prometido aquí. Ahora, yo puedo hacer con estas expresiones matemáticas, porque uno diría, más que una función como tal, es una expresión matemática, pero la voy a dar el trato de función. Por ejemplo, ¿qué trato le voy a dar? Por ejemplo, voy a reemplazar números. En este caso, a gs, o sea, a esta señora gs, le voy a cambiar la x por el valor pi tercios.
Este sería el pi simbólico sobre 3. Listo. Esta es una forma de sustituir. Otra forma es usando diccionarios. Yo personalmente prefiero esta, pero pues para estos casos más simples esta es como más rápida, ¿no es cierto? Sino que esta tiene otras ventajas. Cuando hagamos casos más complejos les mostraré. Pero bueno, listo. En este como caso, como estamos trabajando funciones con una sola variable, entonces esto es más que suficiente. Listo. Entonces yo lo que estoy diciendo es nuevamente, a este objeto gs le voy a sustituir los x por el valor pi tercios. ¿Y qué me da? Menos 1 más 3 raíz de 3, todo sobre 2. Aquí está sobre 2. ¿Listo? Ese es el valor. Y si yo quiero una aproximación decimal, pues entonces a esto mismo le pongo el punto eval que ya hemos utilizado en videos anteriores. O sea que esto vale 1.59807, bueno, etcétera. Listo, muy bien. Ahora, en este caso, a fs lo voy a sustituir por 3 cuartos. Acuérdense, yo les dije a ustedes que si yo pongo 3 cuartos, así nomás, Python me lo interpreta como 3 dividido 4. Pero si yo lo quiero que lo trabaje como fracción, pues entonces esta sería la forma, ¿no? Sin, en este caso, porque así yo estoy representando la librería SymPy, rational, entre paréntesis, numerador, denominador, listo. Y me dice que es 45 sobre 16. Es más, voy a hacer esto. Voy a coger... voy a coger y lo voy a mandar esto para arriba, aquí. Y voy a poner aquí, en vez de 3 cuartos, voy a poner así, 3 sobre 4, para que ustedes vean. Me da 2.8125, ¿sí? Porque vuelvo y repito, primero Python interpreta que esta es la división de 3 entre 4 y ya luego reemplaza en la fórmula. Aquí lo está interpretando como una fracción y lo reemplaza como fracción. Si ustedes hacen esta operación, les va a dar este mismo 2.8125. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y es más, yo puedo cambiar la variable. Por ejemplo, yo voy a cambiar este por una A. Yo sé que lo puedo hacer porque en este caso yo ya definí a A por acá. Oh, se me perdió. Pero yo ya lo había definido. ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, yo ya lo definí. Entonces, mire que básicamente me cambió esta expresión. ¿Dónde está? Esta, porque yo estoy reemplazando a F. Las X me las reemplazó por una A. Listo. Y es más, yo podría haberlo hecho por una cosa un poquito más compleja. Por ejemplo, voy a reemplazar, en vez de por A, voy a reemplazarlo las X por un 3A menos 5B. Y es más, le voy a poner aquí un más 8 para que todavía se vea más loco. Lo ejecuto y efectivamente me reemplazó en la función f simbólica, me reemplazó las X por este valor de acá. Pero entonces, bueno, voy a ponerle aquí más 8, porque aquí igual le voy a decir que me expanda esta expresión, pues como para que no me quede así. Listo, me la expandió. Ya. O sea, ya no, me expandió este cuadrado y simplificó lo que se podía simplificar. Bueno, entonces acá. Yo las funciones de tipo simbólico, o sea, estas expresiones simbólicas, que las estoy trabajando de manera de función, yo también las puedo graficar con la ayuda de SymPy. SymPy tiene una función llamada plot, que me permite hacer gráficas sencillas. Si yo quiero hacer gráficas un poquito más elaboradas, pues, voy a recurrir de manera directa a la librería Matplotlib, ya lo vamos a hacer más ratico. Pero eso es una buena ayuda, eso es un elemento de acceso rápido y cómodo como para uno tener una ojeada en la función. En este caso voy a graficar la función GSG simbólica. Y aquí viene la entrega. Listo. Aquí me entregó la función. No es muy bonita, ya van a ver ustedes que las gráficas que vamos a hacer más rato van a ser más bonitas, pero vuelvo y repito, esto es más que suficiente para echar un vistazo a nuestra función. Pero incluso puedo escribir expresiones más complejas. Aquí se me ocurrió multiplicar las dos funciones. F simbólica por G simbólica y la voy a graficar en el mismo rango. Vamos a ver qué nos da. Bueno, miren, esta es la forma que tiene esa función f de x por g de x. O sea, la gráfica de multiplicar estas dos funciones de lo que me resulta multiplicar estas dos. Bueno, ahora, yo puedo meter una función dentro de otra. Las funciones compuestas, eso ya lo hice hace un rato, ¿se acuerdan? Pero en este caso voy a utilizar subs y obviamente con ya fs y gs ya definidas como expresiones matemáticas. Entonces vamos a ver qué nos da. Y efectivamente, ¿se acuerda que la primera era qué? Era x al cuadrado menos 5x más
8 creo que era. No, más 6. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Más 6, sí. Aquí lo hizo la sustitución y bueno, y alcanzó a simplificar este término independiente de acá. Pero es más, yo voy a decirle que me haga una simplificación como para que desarrolle este señor y ver qué expresión nos queda. Vamos a ver. Medio esta, 9 seno cuadrado de x menos 21 seno de x más 12. ¿Listo? Perfecto. Y ahora, yo también puedo, obviamente, ya hacer las operaciones que les mostraba hace un rato, pero de manera ya más directa. Esto pues obviamente ya sí sería de cálculo diferencial, pero como para mostrarles que se puede hacer y que es súper sencillo. O sea, ya con las expresiones matemáticas definidas concretamente. La derivada de esto me da esto, pero voy a decirle que me factorice. Voy a decirle que esto mismo me lo factorice para pues, tener algo poquito más bonito, más acorde a lo que solemos ver en nuestras clases. Listo, aquí está. Aplicada la regla que yo les mostré por acá. Esta misma regla. Esta regla es la que se aplicó aquí. Y ya con la expresión perfectamente desarrollada y simplificada. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo hace un momento, o sea, crear las mismas dos funciones f y g, ¿no es cierto? Pero con la función def, ¿listo? Con la función def, que me permite ya crear funciones de tipo numérico. Y es más, aquí, ya ustedes si se fijan bien, como en el caso concreto de la segunda de g, necesitamos usar el seno, entonces aquí queda evidente que estoy utilizando la librería NumPy, que es para cálculo numérico, no es sim.sin, sino que, o sea, no es esta, perdón, no es esta, sino esta. ¿Y por qué? Porque como yo les digo, es mejor no mezclar. Habrá situaciones en donde puede que resulte, pero no va a ocurrir siempre. Es más, de hecho, la gran mayoría de veces cuando utilizamos expresiones más complejas, vamos a ver que tenemos error. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a volver a definir acá por si las moscas. Y efectivamente, yo estoy sustituyendo, en este caso, la función f por 4. 4 al cuadrado 16, menos 5 por 4, 20. 16 menos 20 da menos 4, más 6 debe dar 2. ¿Sí? Dará 2. 2, efectivamente. Y acá, al reemplazar pi tercios, pero en este caso miren que es np, porque es la función numérica, entonces me va a dar 1.598076, que es exactamente el mismo valor que tuvimos allá, por acá, por acá, por acá. Este, 1.598076, no sé qué, cuando hicimos el cálculo simbólico y luego le dije, deme una aproximación decimal. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan que este tipo de programas son más rápidos, más ágiles con el cálculo numérico. Todos, el cálculo numérico es más rápido, ¿sí? Los algoritmos simbólicos son mucho más complejos, más elaborados y consumen más máquina, más recursos, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, mire que acá yo estoy haciendo una función compuesta, se puede hacer. Primero evalúo g de 5 y lo que me dé lo evalúo dentro de f. Y eso me va a dar este valor de aquí. Bueno, ahora les voy a mostrar una alternativa que, ¿cómo les digo yo? Es una alternativa que tiene muchos lenguajes de programación y Python no es la excepción para crear funciones que son las expresiones lambda. Aquí por acá tengo esto. En el ámbito de la programación, una expresión lambda, también ya denominada función lambda, función literal o función anónima, es una subrutina definida que no está enlazada a un identificador. O sea, es una yo digo que es como una especie de función rápida para simplificar, hacer más ágiles algunos procesos. Hay dos formas de crear funciones lambda que les voy a mostrar. Una es una propia, bueno, tres. Una que es una propia de SimPy, que es sim.lambda mayúscula, en donde yo pongo la variable y aquí la expresión matemática. ¿Listo? Entonces, x, o sea, mi función hs es una función que depende de x y está definida como x al cubo. O sea, es como si yo dijera h de x es igual a x al cubo. ¿Listo?
Aquí hay una cosita importante y es que la variable que yo utilice acá ya tiene que estar definida. Por ejemplo, si yo utilizara una y que no la hemos definido, solamente hemos definido a x, a t, a y a b, pero y no. Si yo aquí pongo una y me da un error. Entonces voy a ejecutar este código y entonces yo ya tengo una función HDS que, mire, se define de esta manera. La estructura en SymPy, pues él la simboliza de esta forma. X coge una función que me toma X y me las convierte en X al cubo. ¿Listo? De manera que HS de 3 va a ser 27, ¿no? Porque 3 al cubo es 27. Y efectivamente. Ahora, en Python básico también es posible crear funciones lambda con la función solita lambda. Pero la estructura es diferente. O sea, yo aquí no voy a poner un paréntesis, simplemente lambda. Yo aquí puse patito porque quiero resaltarle de que aquí puede ser cualquier cosa. Y tomo la variable que yo ponga acá, es una variable interna que no tiene nada que ver con las de afuera. Si afuera hay definida, por ejemplo, yo podría utilizar una X acá y una X acá. Pero esta X no tiene nada que ver con la X que tenemos desde hace rato, ¿no? O una T, bueno, en fin. Entonces, por eso aquí yo de manera un poquito más exagerada lo puse así, como para que ustedes tengan claro que puede ser cualquier término acá, siempre que la variable tenga un nombre válido, ¿no? O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, print y aquí print, porque ya sabemos que la palabra print está reservada para otras cosas. O yo no puedo poner, por ejemplo, true acá, true igual a true, porque yo sé que el término, la expresión true con T mayúscula, pues es una palabra reservada de Python, ¿no es cierto? Para el valor lógico verdadero. Entonces, yo voy a ejecutar esta, entonces esta sería la función h, pero numérica. Entonces acá me dice que efectivamente es una función lambda que depende, está en términos de la variable patito. Y acá, ¿qué pasaría si yo pongo hn de 5? Igual esto está definido como la variable al cubo, o sea que esto me debe dar 125. Y efectivamente, 5 al cubo da 125. Otra forma de crear funciones, también anónimas, funciones lambda, con ayuda de SymPy, es la siguiente. Eso es súper útil, pero demasiado útil porque resulta que a veces uno, bueno, voy a ejecutar esto acá. No lo ejecuté bien. A veces uno tiene alguna expresión matemática que la tiene que trabajar de manera simbólica, que la derivo, que la integro, que la opera con otra expresión, que yo no sé qué, le hace una cosa, le hace otra, etc. Pero después usted tiene que ya poner esa función en acción a la hora de, pues ya meterle valores en serio, ¿sí o no? Meterle valores numéricos, ya sea vectores, matrices, bueno, lo que sea. Y uno no quiere, porque esto está sencillita, pero uno no quiere volver a reescribir toda una expresión que perfectamente puede ser súper complicada. Y uno dice, no, pues yo quisiera tener un atajo que me convierta una función simbólica a una función numérica. Y entonces SymPy tiene una serie de herramientas de utilidades. Esta es como la más básica, porque pues, no voy a mencionar de momento sino esta, porque hay otras, digamos que hermanitas de esta, que son para casos mucho más especiales, más complejos, más, digamos, de situaciones más elaboradas. Pero pues la idea es esta. La función sim.lambdify, bueno, sim porque así yo vuelvo y repito, abrevié mi función SymPy. Lambdify me recibe la variable, porque pueden ser varias también, pero en este caso solo estamos hablando de funciones de una única variable. Me recibe la expresión matemática, que aquí yo la llamé f, y opcionalmente, pero es muy bueno que uno lo haga, uno escribe en una librería, sobre todo cuando a veces estas expresiones tienen a su vez funciones o que uno ha definido o que ya están predefinidas por SymPy, ¿sí? Entonces uno le dice, bueno, cójame las funciones que sean de las funciones matemáticas de aquí, conviértamelos a las funciones de la librería NumPy. Creo que por defecto casi siempre lo hace NumPy, pero yo puedo utilizar otras librerías matemáticas como Math, o si yo estoy utilizando otro tipo de funciones, pues especificar otra librería. Bueno, hay parámetros especiales para eso. Entonces, yo aquí especifico la librería
para la cual yo quiero que se hagan estas conversiones de estas, entre comillas, funciones especiales, ¿no? Senos, raíces, logaritmos, etc. Es bueno utilizar NumPy porque NumPy es una librería increíblemente optimizada y que trabaja súper rápido. Es bueno cuando uno trabaja con números en serio. O es que una cosa, ustedes dirán que yo insisto mucho por bobadas, pero es que sí, una cosa es meter aquí un 5 y otra cosa es meter aquí un vector de 500.000 valores. Si no utilizamos NumPy, lo va a hacer, Python lo va a hacer, pero se va a demorar un buen rato. Perfectamente puede demorarse. Voy a poner un ejemplo todo loco, no sé, que se demore 10 minutos, porque es un vector de muchísimos valores. Pero si yo lo hago con NumPy, puede demorarse apenas 10 segundos, no sé, cosas así. Y hay casos en donde, vuelvo y repito, optimizar, obtener las funciones y todas esas expresiones lo más optimizadas posibles es ideal. Ahora, entonces, yo voy a ejecutar esta línea que básicamente, vuelvo y repito, me creo una función que en este caso la llame FL. A partir de una función simbólica ya se convirtió en una función numérica. ¿Sí? Es una función Lambdify Generated, generada por Lambdify. Y yo la puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cojo, miren que esta es f solita, o sea, la función simbólica. Aquí lo reemplazo por 2, listo. Y luego convierto a decimal. Bueno, me daría este valor. Muy bien, no pasa nada. Lo hizo está súper rápido, pues porque obvio es un solo valorcito bien. Pero yo puedo utilizar la función Lambdify como una función estándar de Python. Reemplazo entre paréntesis ahí al lado el valor que me interesa y me va a dar exactamente lo mismo. Yo sé que no parece, porque pues aquí es solamente un valorcito, pero les puedo asegurar que esta operación, la que me dio como resultado este valor de acá, fue por poquito unas 10 veces más rápida que esta de aquí. En serio, y son datos normales de este tipo de situaciones. Pero también, vuelvo y repito, como les digo, me puede servir para trabajar con vectores, con arreglos, o sea, con varios valores al tiempo, o sea, lo que se suele conocer en el lenguaje de programación como de manera vectorizada, que es mucho más eficiente y más potente para situaciones mucho más complicadas. En este caso, voy a coger y FL la voy a evaluar en unos valores, en un arreglo que va a tener los valores que van desde el 0 hasta el 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí, esto es lo que me daría si yo evalúo la función esta señora en 0, pero ya previamente convertida a una función numérica. Luego esto, si la evalúo en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Y eso que aquí puse poquitos valores. Acá voy a poner 100 valores. Y valores que van desde 0 hasta 2pi porque yo voy a hacer una cosa, voy a graficar esa función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo graficamos? Solemos graficar funciones en Python. Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente. Aquí tengo mi vector de valores X, mi arreglo de vectores X. ¿Listo? Vuelvo y repito, son 100 valores que van a ir el primero en 0 y el último va a terminar en 2pi. ¿Listo? Miren que aquí estoy utilizando en pi, o sea, el pi numérico. Y van a ser estos valores evaluados en la función f. Bueno, f numérica, ¿no? Lambdificada, digamos. Yo aquí le digo, Python, por favor, bueno, Matplotlib es la librería, por favor, grafíqueme la curva. En este caso, agrégueme la etiqueta al eje X, que se va a llamar X, agrégueme la etiqueta al eje Y, que se va a llamar Y, agrégueme el gráfico, un título, gráfica de mi función. Aquí le estoy diciendo que me agregue una rejilla. A mí me gusta poner rejillas para facilitar la lectura. Y finalmente, muéstreme ya el resultado final. ¿Listo? Entonces está. Y aquí está la gráfica de esa función f. Toda bonita. En un parpadeo salió la gráfica de la función. Miren que no es difícil. Uno tiene los valores x, los valores y. Ah, por cierto, de pronto alguno se preguntará por qué xx, por qué y. Obviamente yo no quiero sobreescribir mi variable simbólica x, porque de pronto más después la necesito. ¿Sí? Y como para tener concordancia con esto, y después aquí sí ya lo que ya les conté. Ahora, yo voy a hacer aquí una gráfica que, bueno, no tiene que ver con la f de hace un momento, pero sí les quiero mostrar como otra situación que de pronto ustedes pueden estar necesitando. Entonces miren que aquí estoy definiendo mi variable, mi vector, mi arreglo de valores de x también, que va a ir desde 0 hasta 2pi. En este caso yo le dije 100 valores nomás. Y acá, miren que yo no estoy haciendo una gráfica, estoy haciendo dos.
él va a poner, yo lo puedo poner, yo puedo decirle a Python que me haga 3, 4, 5, 10 gráficas, incluso muchas más, poniendo una después de otra. Digamos que es cuando yo le doy PLT Show, cuando se cierra todo esto y ya queda la gráfica definitiva para que me la muestre. Entonces hice la gráfica del seno y la gráfica del coseno. Y es más, aquí yo le puse label igual a seno, label igual a coseno. O sea, cada una de estas curvas tiene su propia etiqueta propia. Y esta señora, pues, entonces yo estoy diciendo que X es X, XX, y Y estoy especificando la función. ¿Sí? NP seno de XX y NP coseno de XY. De resto da lo mismo. Aquí le agrego una linecita que se llama PLT Legend, que indica, bueno, coja las etiquetas y agrégueme la leyenda en la gráfica. Y es más, acá yo estoy utilizando una línea adicional con una función que se llama SaveFig, o sea, guardar figura, y le estoy indicando aquí en qué parte del computador me guarda, perdón, hasta acá, en qué lugar del computador, en este caso en el escritorio, me guarde la figura, que aquí yo le puse con formato PNG, pero se pueden poner otros formatos más adicionales. Y cuando yo utilizo PNG, es bueno ponerle un DPI para uno cuadrar la resolución y que la gráfica le quede más bonita. Puse 300, que en general es buena, pero puedo ponerlo más grande o más pequeño. Esta es opcional, pero yo lo hice para mostrarles. Entonces, aquí voy a irme al escritorio, unas carpetas personales en las que he estado trabajando. Bueno, el archivo de la Anaconda, si ustedes vieron el primer video de esta serie. Este es el instalador. Bueno, listo. Entonces, si yo ejecuto esta línea, me va a mostrar la gráfica. Y es más, mire que él de una vez, él le pone colores diferentes, pero uno le puede configurar el color, el grosor de la línea, etc. Entonces aquí está la gráfica de seno y coseno. Y me puso la leyenda en el lugar más apropiado. ¿Sí? En algunos gráficos me la pondrá por acá, en otros por acá, en otros por acá, en otros por acá, por acá. Él mismo cuadra cuál es la ubicación más óptima. Y miren, la azul es la gráfica del seno, la naranja es la gráfica del coseno. Y por cierto, acuérdense, nunca se les olvide, ya les dije en un video anterior, las funciones trigonométricas en los software matemáticos se trabajan en radianes, ¿no? Listo. Ah, y obviamente voy a venirme otra vez al escritorio y miren que aquí me quedó plot. Y miren, nuestra gráfica, bien bonita. Con mejor resolución incluso que acá, ¿no? Es que la resolución que se utiliza acá no es que sea tan grande. Se puede hacer la modificación, pero bueno, la voy a dejar aquí. Así nomás. Y si yo le pongo acá, es más, pone que voy a venir aquí y voy a poner mi gráfica. Aquí está al 100%. Una resolución que me parece muy, muy buena. Y acá le voy a poner al 300%. Ya empiezo a ver las cositas un poquito pixeladas. Aquí estaría el 500, aquí está el 600, yo la veo bastante pixelada, pero eso es normal, esta es una ampliación muy grande. Pero si yo aquí, no sé, duplico esto, pongo un número más grande o más pequeño, así mismo esa resolución se va a ver afectada. Para bien o para mal, ya es cuestión de ustedes qué números escojan. Lo único que sí les digo es que en Windows, cuando Microsoft hizo esto, los señores de Microsoft hicieron esto, ellos pusieron acá barra así, barra invertida. Y eso es incompatible con la mayoría de lenguajes de programación. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Una forma fácil es cambiar las barras al revés, o sea, por el slash normal. Y salió. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, algo que de pronto a ustedes les puede estar interesando es, bueno, y el dominio de una función. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo esto, y esto sí es más allá de las derivadas integrales, que son cosas que de pronto se ven en la universidad y son ya como tal de cálculo, y esto es un curso de precálculo. Una cosa que sí podemos estar haciendo es en el colegio es que nos digan, bueno, esta es una función, calcule el dominio y calcule el rango. Entonces vamos a calcular el dominio. Entonces yo voy a crear esta nueva función llamada f, es esta de aquí. Esta función tiene un problemilla, bueno, dos. El primero es que yo tengo una raíz. Ustedes saben que x no puede tener valores negativos dentro de la raíz. Pero adicionalmente, como esto está en un denominador, tampoco puede ser cero los términos de aquí. Bueno, entonces, la librería SymPy, que eso es enorme, esa librería es enorme, tiene un montón de funciones. Entonces tiene un módulo que se llama cálculos, y dentro de cálculos tiene un módulo que se llama utilidades. Y dentro de eso, su módulo tiene una función llamada dominio continuo. Entonces yo lo que hago es ponerle f, o sea, mi función, x, la variable, y aquí esto es para calcular el dominio, y acá yo le especifico que es el dominio en los reales, pues porque yo podría calcular el dominio también en los complejos, ¿no?
Por ejemplo, en los complejos no habría problema aquí con las raíces negativas, pero yo sé que para lo que normalmente hacemos en el colegio vamos a trabajar es con los reales. Entonces yo ejecuto esto y me dice, mire, breve, de una. El dominio es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5 abierto, unido con el intervalo de que va desde 5 hasta infinito. Vea, pues tan rápido. Así, en un parpadeo me hizo el cálculo. ¿Qué pasaría? Bueno, voy a hacer acá, por ejemplo, que yo le ponga un... Voy a hacer un poquito más loco. Que esta X, no sé, sim.log de X. Ups, log. O sea, sí. Ahí le estamos añadiendo un detalle adicional. Acuérdense que los logaritmos no pueden ser negativos. Entonces, si yo llego y vuelvo y ejecuto esta línea, solamente me va a salir desde 5 hasta infinito, porque claro, el otro intervalo hay que descartarlo. Excelente, ¿no es cierto? Listo. No voy a dejarla como la tenía antes. Voy a dejarla como la tenía antes. Listo. Ahora, yo también puedo determinar singularidades. O sea, valores donde, por ejemplo, el denominador se me hace 0, que aquí obviamente son 5 y menos 5, y que me hace que la función se me indetermine hacia el infinito, o el menos infinito. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta señora, vea pues, qué chévere. Y ahora, si yo quiero calcular, bueno, y hay otras cosas que se pueden hacer, son muchas, pero digamos que para lo básico que normalmente uno ve en el bachillerato, ¿no? Lo que tiene que ver con precálculo solamente. Ahora, supongamos que yo quiero calcular el famoso rango, que en realidad uno no debe decirle rango. El rango es un error de traducción, uno debe decirles el alcance. Pero bueno, ya todo el mundo le dice rango. ¿Listo? Entonces, yo voy a definir la variable y. ¿Por qué? Porque básicamente yo lo que voy a hacer es crear una ecuación de la forma f menos y y le voy a decir que me la resuelva con respecto a x. ¿Listo? Esto es el equivalente a calcular la función inversa. Que aclaro una cosa, no todas las funciones tienen inversa y por tanto este tipo de procedimientos, que es el que suelen enseñar en el bachillerato, no es 100% válido matemáticamente. Pero bueno, eso sobre todo funciona si nuestra función es sencilla. Entonces, aquí en este caso yo le dije, calcúleme la inversa. Y de hecho, ustedes, si recuerdan el video de solución de ecuaciones, deben saber que él me entrega él me entrega una lista con las soluciones. En este caso me entregó dos soluciones. Aunque en este caso, pues, y también yo les expliqué en ese video, como esto es una lista, la lista básica de Python, entonces aquí el notebook no me lo está entregando en una forma formateada bonita. Voy a utilizar la función initPrinting para que me fuerce todas las expresiones, o sea, me le haga una conversión al formato LaTeX, para que me entregue estas cositas así todas bonitas, todas, incluso las que no son de este estilo me hagan una conversión. El problema es, y voy a volverlo a advertir, es que esa conversión cuesta mucho para la máquina. Bueno, en fin, es más, es que vuelvo y les voy a mostrar otra vez. Aquí no solamente me está mostrando la solución, es que me la está calculando y me lo hace en un parpadeo. Voy a ejecutar el initPrinting para que todo me lo convierta a LaTeX. Y ahorita, bueno, voy a ejecutar esta línea y verán lo que se demora, pero no se demora como tanto calculando, sino haciendo la conversión. Esto que está acá es esto mismo de acá, pero en un formato más bonito. Y bueno, me entregó dos soluciones así, pues porque, claro, aquí yo tengo una raíz que cuando hace el despegue pasa al cuadrado, pero cuando pasa al cuadrado hay que considerar las dos posibles soluciones, positivas y negativas. SimPy hace todos esos análisis. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar esta misma función, que básicamente le estoy diciendo es, aquí, esto se llama comprensión de listas, list comprehension. Yo le digo comprensión, no sé si existe un término en español más apropiado, pero bueno. Aquí lo que estoy diciendo es que me cree una lista, ¿sí? De tal manera que para cada uno de estos elementos por i en inv, que se llama esta lista de acá, él me le calcule el dominio continuo, pero entonces vuelvo y repito, para estas señoras. Solo que en este caso la variable es obviamente y. Y también obviamente me interesa especificar que sean los reales. ¿Listo? Entonces él me va a entregar también dos listas. Perdón, dos listas no, una lista con dos elementos. Este es el dominio para este señor y este es el dominio para este. Combinando ambos es que tenemos ya el dominio global, ¿no? Una intersección ahí, pero pues acá me dio lo mismo. Listo, voy a graficar.
para que ustedes vean. O sea, aquí lo que me está diciendo es que el rango de esta función, vuelvo y repito, rango no debería utilizar la palabra, el alcance de esta función, o el recorrido mejor, el recorrido es la palabra más apropiada en español. El recorrido de esta función sería desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Listo. Voy a graficarla, a ver qué me dice. Y miren que acá Python me hizo la gráfica. Y es más, mire que el dominio va desde menos 5 hasta 5, ¿no es cierto? Aquí esto está vacío. Y mire que el rango va desde menos 1 hasta menos 5, o al revés, desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta el infinito. Pero acá me salió un mensaje de error. Y tiene sentido, porque yo le estoy diciendo, tómeme en X todos los valores, bueno, tómeme 200 valores entre menos 10 y 10, ¿no es cierto? Linealmente espaciados. Y calcúleme esto de acá, que es pues esta misma función original, ¿no? Esa es la función f de acá. Esta señora, ¿no es cierto? Y evalúemelos en esta expresión y luego grafíqueme X y Y. No le estoy poniendo el adorno de los títulos, de los títulos de los ejes, nada de eso. ¿Listo? ¿Qué? Me está diciendo un error. Dice, es que cuando se evaluó aquí, ¿no es cierto? Encontró valores inválidos, más concretamente que en la raíz, claro. Hay valores, concretamente los que están entre menos 5 y 5. Esos valores obviamente me van a generar problemas. Entonces, ¿qué? Me graficó, no los tuvo en cuenta, menos mal, pero listo. Bien, listo, pero para que tengan en cuenta qué pasó acá. ¿Listo? Y efectivamente, el dominio no debía contemplar esos valores. Bueno, continuemos. Ahora, pero esto sí me da pie a pensar en algo interesante. Voy a graficar la función tangente. Voy a hacer lo mismo. Voy a graficar, coger valores de x entre menos 2 y 2. Voy a tomar 200 valores. Por cierto, yo 200, ustedes, pues, ¿y el 200 de dónde lo saca uno? Bueno, ese valor es concretamente para usted definir, porque lo que hacemos es evaluar punticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hay hasta 200 punticos, ¿no es cierto? Si yo cojo poquitos, por ejemplo, no 200, sino 20, miren lo que pasa, esta función queda como rara, ¿no es cierto? Tun, 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 tun. ¿Sí? O sea, queda un poquito como no tan curva, y es porque, claro, los puntos están más separados, y por tanto, el entre punto y punto traza una pequeña línea recta. Pero si son tan poquitos los puntos, entonces, pues la gráfica no va a quedar como tan bien. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, con el seno. Tengo 100. ¿Qué pasaría si escojo 10? Miren cómo queda así como rara, ¿no es cierto? Claro, como son apenas 1, 2, 3, 4, 5, por acá 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, pues la gráfica no se ve como tan suave, no tan smooth. Y si yo pongo apenas 5 puntos, pues menos. Miren cómo quedó de curiosa esa gráfica. En fin, entonces uno coge una cantidad, pues, razonable de puntos. Tampoco es que yo voy a poner acá 5 millones de puntos porque sería excesivo. Pondría a hacer el computador un montón de cálculos que no se necesitan, porque de aquí hasta acá 5 millones de puntos, pues, ¿quién va a notar la diferencia? Acá yo puse 500. Bueno, listo, 500 está bien. Y bueno, volvemos acá. Entonces voy a graficar la tangente. ¿Qué ocurre? Mire, voy a graficar con 200 puntos desde menos 2pi hasta 2pi. Y va a ser evaluar estos valores en tangente y me grafique X y Y. Y me ponga una rejilla y me muestre la gráfica. Y miren esa cosa tan rara que nos dio. Si ustedes estuvieron juiciosos en su clase de matemáticas, saben que aquí la función sube, y se pierde el infinito para luego salir desde menos infinito, subir, hacer una curva toda bonita y tal. ¿Por qué me dio así? La razón es muy sencilla. Obviamente nosotros sabemos que la función tangente es discontinua. ¿Sí? ¿Discontinua en qué valores? Múltiplos impares de pi medios. Y claro, aquí lo que hace es que yo, como les dije, el modo de funcionar esta librería es que pone puntos y luego los puntos los une con líneas. Entonces, él grafica un punto acá y luego el siguiente punto resulta que está por allá. Entonces nos queda este segmento todo raro. Hay una forma fácil de solucionar esta situación, es la siguiente. ¿Sí? Un trucazo para este tipo de casos. Entonces yo aquí, bueno, cogí 500 puntos para que la curva me quedara todavía más suave. Es más. Bueno, sí, voy a dejarlo con 500. Pero acá yo dije, bueno, a los valores de Y
tales que en donde ocurra que el valor absoluto de ya sea mayor que 5, simplemente esos valores cámbiemelos y póngale un NaN, un not a number de NumPy. Este es un tipo de variable especial que tiene NumPy. ¿Listo? O sea, lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a hacer esto acá. Voy a comentar aquí. Voy a decirle YY. Y voy a hacerlo solamente no con 500, sino con 50. ¿Listo? Entonces, mire que aquí cuando los valores se me disparan mucho, él me los cambia. Él me los cambia a NaN, así como yo le indiqué que lo hiciera. Y eso me va a permitir que, es más, voy a volver acá. No, este todavía no. Voy a hacer la gráfica. Y eso me va a permitir que no se dibuje esa línea toda rara. Bueno, pero igual todavía no se ve muy bonita que digamos, ¿no es cierto? Obviamente voy a coger y voy a darle más puntos acá para que se vea un poquito mejor. Obviamente ya la curva está mejor. Aunque no obstante, si ustedes se fijan aquí, algunas líneas terminan más primero, más temprano que otras, ¿no es cierto? Lo mismo aquí arriba. Yo lo puedo solucionar de dos maneras. Voy a mostrarles una. Una es entender cómo funciona Linspace. O sea, Linspace lo que hace es esto. Es más, voy a coger un nuevo código acá. np.linspace. Y si yo le digo desde 0 hasta 10, que me tome 10 valores, ustedes dirán, ah, pues así, yo 0 hasta 10 sería 0, 1, 2, hasta 10. Y resulta que no. Porque toma 10 valores, iniciando con el del comienzo, terminando con el del final. Entonces, si yo quiero que me ponga un valor para cada uno de estos, aquí debería ponerle 11, o sea, uno más. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si yo quiero hasta 20, eso me daría valores que de 0, 2, 4, 6, etc. Y si le pongo aquí 21, ahí me daría 0, 1, 2, 3. Porque vuelvo y repito, él siempre toma el del inicio y siempre toma el del final. Entonces uno tiene que darle uno de más. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué se me ocurre para que me quede súper bonito? Yo voy a coger, como yo sé que va desde menos 2pi hasta 2pi, entonces serían 720 grados en total, pongo 721. Y miren cómo quedó bonita, quedó toda pareja. Esa sería como la opción 1. La opción 2 es que yo puedo decirle a Matplotlib que simplemente en algún valor, aquí le pongo glim, él me corte por debajo y me corte por arriba en ese valor. Entonces aquí le voy a poner 4.25, 4.25. Ya me ocurre, pero yo puedo haberle puesto otros, no importa. Bueno, mire, me cortó en 4.25 arriba y en menos 4.25 abajo. Y ya, entonces así graficamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de aquí? Con lo que hemos hecho, ustedes ya deben haber aprendido cómo es el tratamiento que se le da a las funciones tanto simbólicas como numéricas. Cómo podemos evaluar la función que sea en un determinado valor o incluso en un conjunto de valores, como hicimos con esto. Cómo graficamos, cómo cómo podemos solucionar algunos casos muy particulares, pero que uno tiene que saber, cómo está aquí la tangente, cómo calcular el dominio, cómo calcular el recorrido o rango o alcance, como le quieran decir. Y vuelvo, repito, esto lo pueden aplicar para funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas. El proceso es exactamente el mismo. ¿Listo? Aquí lo importante es saber cómo se manipulan funciones en Python. Tanto las generales como ya, por ejemplo, numéricas y simbólicas con el trato correspondiente que se les debe y puede dar, ¿no? Y bueno, los dejo por ahora por aquí. Ya en un próximo video continuamos avanzando en estas temáticas. Espero que este video haya sido de gran utilidad, de su gusto. Si es así, que dejen el like. Los comentarios son bien recibidos también. Y pues nada, suscríbanse también si no lo han hecho, ¿no? Bueno, que tengan un feliz resto de día.